Tenga la bondad de buscar en su Biblia el libro de Nehemías capítulo 4. En un momento leeremos algunos versículos, pero deseo que vea la parte final del verso 6, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Permítame enfatizar algo muy importante. Cualquier trabajo que hagamos para Dios siempre tendrá que enfrentar la oposición de Satanás. Cuando los hijos de Dios dicen, levantémonos y construyamos, Satanás y sus demonios dicen, levantémonos y detengámoslos. Y en el libro de Nehemías tenemos un claro ejemplo de cómo el diablo trató de oponerse a la obra de Dios, poniendo en ridículo a Nehemías y a su gente. No se olvide que el ridículo es una herramienta diabólica, pero Satanás tiene otras herramientas, otros métodos para oponerse al trabajo de Dios. Por eso hoy quiero hablar de cómo enfrentar el desánimo. Bien, veamos Nehemías 4, los versos del 7 al 10. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Esta es la primera nota desanimadora en todo el libro. Judá dijo, no podemos hacerlo. No podremos terminar lo que hemos empezado. No podremos reconstruir el muro. Mire el verso 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Quiero que pensemos primero en la maldición del desánimo y segundo en la causa del desánimo. Yo creo que junto con el ridículo, el desánimo es también una herramienta de Satanás. Algunos piensan que es la principal arma de Satanás. Se cuenta que un día el diablo estaba rematando su caja de herramientas que contenían herramientas tales como el orgullo, la ociosidad, la arrogancia, la envidia, los celos, el adulterio, la mentira y en fin, todas esas cosas. Herramientas. Pero sobre una herramienta había una nota que decía, no está de venta. Y alguien le preguntó al diablo, ¿qué clase de herramienta es esa y por qué no está de venta? Y el diablo le contestó, pues porque no puedo darme el lujo de vender esta herramienta. Es la más importante para mí. Y se llama desánimo. Y le preguntaron nuevamente, ¿y por qué es tan importante? Y Satanás contestó, bueno, con esta herramienta puedo forzar mi entrada en el corazón de los seres humanos y una vez que estoy adentro puedo hacer todo lo que quiera hacer. Por eso el desánimo es mi herramienta principal. Sé que se puede hacer daño con el desánimo, y más daño con el desánimo que con ninguna otra cosa, y que aquellas personas que consideramos buenas pueden ser víctimas del desánimo. Y si usted no tiene cuidado, también puede ser asaltado por el desánimo. Mire Nehemías 4:10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Tal vez usted me pregunta, bueno, ¿y quién fue Judá? Era la tribu principal, la tribu que tenía el liderazgo, la tribu de la cual saldría el linaje del Señor. Y esta tribu fue la que dijo, no se puede hacer. Lo repito, aún las mejores personas pueden ser desanimadas. Cuando usted está desanimado, el diablo está en su rastro asegurándose de que la maldición del desánimo caiga sobre usted. Pero muchos se estarán preguntando, ¿cuál es la causa del desánimo? En este pasaje bíblico, los versos 10 y 11, hay por lo menos 3 causas evidentes para el desánimo: cansancio, fastidio y amenazas. Ahora, cuando usted está cansado, está hastiado y es amenazado, le puedo asegurar que se desanimará. Note que ellos que estaban trabajando, y trabajando muy duro, por lo que en medio de la labor se sintieron cansados. Pero no estaban tan cansados físicamente, sino emocionalmente, frente a la presencia y la amenaza del enemigo.
En el verso 6 se nos dice que terminaron el muro hasta la mitad de su altura. ¿Ha notado que cuando un grupo humano se prepara para hacer algo, todos están entusiasmados, emocionados? Y cuando estamos próximos a finalizar la obra, todos deben agradecer y alabar a Dios. Pero ¿sabe cuál es el tiempo más peligroso en este proceso? Es cuando se está a mitad del camino. ¿Qué es cuando uno puede sentirse desanimado? Tal vez usted y sus hijos o sus amigos han subido una montaña. No parece ni tan alta ni tan lejana. Pero cuando comienza a subirla y más o menos a mitad del camino, usted mira hacia atrás, mira hacia abajo, mira hacia arriba y dice, creo que es tiempo de regresar. A mitad del camino, usted ya está cansado. Y los estudios y estadísticas muestran que la edad media es la edad del desánimo. ¿Sabía que muchos hombres y mujeres tienen dificultades cuando llegan a esa extraña época conocida como la Edad Media? Y los chistes abundan acerca de lo que nos sucede en la Edad Media. Si usted le pregunta a una mujer de más de 50 años qué edad tiene, le puedo asegurar que le contestará que está en la Edad Media. Esa es la edad en la que podemos meternos en problemas. Fue durante esa edad que el rey David tuvo problemas, durante la Edad Media. En la reconstrucción del muro, alguna gente estaba agotada, cansada físicamente, y cuando usted está cansado físicamente, el diablo va a estar tras su huella. Le corresponde a usted el mantenerse físicamente fuerte, alerta, despierto. Duerma las horas necesarias, tome vitaminas, aliméntese saludablemente, haga ejercicios, practique algún deporte, haga lo que tenga que hacer para que el diablo no le sorprenda cansado. Un filósofo francés dijo lo siguiente: tengo tanto que hacer hoy que sencillamente me voy a ir a dormir. Entonces, vea usted, primero estaban cansados. Segundo, se sentían abrumados por el tamaño de la obra, y en vez de ver esa obra un día a la vez, por etapas, lo vieron todo en conjunto, vieron la enorme cantidad de escombros y dijeron que ese trabajo no se podía realizar. Cuando uno mira el total de la obra y piensa que debe terminarla en un día, por supuesto que no podrá hacerlo. La vida se la camina centímetro a centímetro, no metro a metro, y mucho menos kilómetro a kilómetro. ¿Le parece a usted que todo se le está amontonando? ¿Que nunca podrá terminar tanto de lo que tiene que hacer? Amiga, amigo, usted tiene una vida que construir, usted tiene un carácter que definir, usted tiene una familia que edificar, usted tiene un negocio que desarrollar. Todos somos constructores y a veces los materiales se amontonan y pensamos que no podemos hacerlo, que es demasiado. Pero debemos tener en cuenta algo muy importante. Ningún trabajo se puede realizar si es que no se quitan los escombros. Veamos Nehemías 4:10. Y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. ¿Sabe que uno de los trabajos más duros no es el poner los ladrillos, sino el remover los escombros? La mayoría de nosotros no queremos hacer eso. Pero si no removemos los escombros o la basura, no podremos hacer el trabajo. Y aunque aquí se habla de escombros físicos, literales, por analogía podemos decir que hay mucha basura teológica y doctrinal que debe ser removida. Hay cualquier cantidad de basura moral que es necesario botar. Hay mucha basura tradicional que hay que sacarla del camino para volver a la solidez que es la roca de la palabra de Dios, para hacer solo lo que Dios nos diga que debemos hacer. Se cuenta que un acaudalado empresario constructor compró el enorme terreno que había sido por muchos años el basurero de una ciudad. Luego, en enormes camiones trajo cientos y cientos de toneladas de grava y de tierra y comenzó a cubrir toda esa basura. Luego trajo aplanadoras y compactadores de tierra que por muchas semanas estuvieron trabajando, aplanando, compactando y nivelando la tierra.
Después puso calles, avenidas, aceras, parques, fuentes de agua y construyó una moderna urbanización con hermosas casas. La gente, por supuesto, compró rápidamente las casas y todo ese conjunto se volvió un hermoso vecindario. Pero después de algún tiempo, el suelo comenzó a hundirse. Las paredes de las casas empezaron a desnivelarse y a fracturarse. Se abrieron enormes zanjas en las calles, las veredas se resquebrajaban y la gente comenzó a abandonar las casas porque era evidente que terminarían hundiéndose y destrozándose. ¿Por qué sucedió eso en ese moderno y lindo vecindario? Porque todas esas casas fueron construidas en realidad sobre la basura. Usted no construiría su casa sobre la basura, ¿verdad? Pues le diré que usted no puede construir su vida sobre basura. Y aunque a veces es muy duro el cavar hasta encontrar roca sólida, vale la pena hacerlo si queremos construir algo que perdure. Es cierto, el trabajo puede ser tedioso y agotador. No faltará la tentación de buscar atajos, de usar materiales más baratos, de no seguir los códigos de seguridad. Amigo, escúcheme, no hay manera fácil de servir a Dios. Nehemías y su gente se desanimaron, primero porque estaban cansados, segundo porque les agobiaba la obra en sí mismo y tercero porque se pusieron nerviosos con la presencia del enemigo y en medio de estas circunstancias el diablo se hizo presente. ¿En qué forma? Bueno, hubo una conspiración contra la gente de Dios y Satanás utilizó muy bien a ciertas personas para ese propósito. Les dijeron a los judíos que estaban construyendo: ustedes no saben cuándo vendremos para aniquilarlos, a lo mejor de día, a lo mejor de noche, pero vendremos de sorpresa cuando menos nos esperen y les atacaremos y les mataremos. Como si el cansancio y el abatimiento no hubieran sido suficientes, sus enemigos se encargaron de darles más problemas. Satanás es la clase de enemigo que, si le ve a usted hundiéndose en arena movediza, no tratará de ayudarle a salir de ella, sino que más bien le empujará más para que se hunda más rápido. Él sabe cuando usted está en dificultades, cuando está físicamente débil, cuando está emocionalmente abatido y cuando está espiritualmente apagado. Él sabe exactamente cuando usted está al límite de su capacidad de aguante, y es cuando él ataca, y ataca ferozmente. No en vano la Biblia lo describe como león rugiente, y cuando eso sucede usted, por supuesto, se sentirá desanimado. Verso 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Esto es interesante porque significa que aún los judíos que vivían entre los enemigos del pueblo de Dios sabían que se planificaba un ataque para impedir continuar la obra. Y ellos mismos decían que podía ser realizada. Ahora, ¿cuál es el remedio para el desánimo? Nehemías fue un gran hombre de Dios, un extraordinario líder, y quiero que note los pasos que Nehemías dio para animar a aquellos que habían sido desanimados. Note cuidadosamente lo que él hizo. Primero, armó a la gente. Mire lo que dice el verso 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Si hay un enemigo, necesitamos estar armados. Prever es mejor que lamentar. Nehemías se aseguró que todos tuvieran sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Es una locura enfrentar al enemigo sin armadura y sin armas. Busque Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabe cuál es su armadura? Conoce las armas que Dios le ha dado para que pueda enfrentar al enemigo. Nuestras armas no son carnales, pero como son de Dios, son poderosas para destruir fortalezas maléficas. Entonces, lo primero que hizo Nehemías fue armar a su gente. Y yo quiero prepararle a usted para que esté listo para el impacto con el enemigo. Nehemías fue un gran líder.
y vio la necesidad de que su gente estuviera armada. Segundo, animó convencidamente a su gente. Verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. ¿No le fascina eso? Les dijo: no tengan temor, no se desanimen, recuerden quién es nuestro Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor es nuestro ayudador y no debemos temer lo que puedan hacernos los hombres. Esperemos en Dios y Él renovará nuestras energías. Amiga, amigo, ¿está usted desanimado, cansado, temeroso, abatido? Piense en el Señor. Y si no sabe por qué se siente así, permítame sugerirle una posible causa. Ha dejado de mirar y de confiar en el Señor. Piénselo. ¿Ha contemplado el rostro del Señor últimamente? ¿Sabe lo que es ver a Jesús en medio de la tormenta? ¿Sabe lo que Nehemías le diría en esos momentos? Acuérdate del Señor, contempla su rostro. Quiero que sepa que Jesús sigue manejando el timón y no hay pánico en el cielo, solo planes. Y lo que quiera que hagamos como miembros de una iglesia, siempre debemos recordar a Dios. Aquí bien vale la pena citar las palabras de Pablo en Romanos 8:13. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Armó a su gente y les infundió ánimo y valor. Veamos ahora la segunda parte del verso 14. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías sabía tocar el corazón de su gente y animarles para la labor, y ayudándoles a ver la importancia de la misma. No estaban simplemente reconstruyendo un muro o reparando puertas, estaban reconstruyendo y peleando por algo que les era sumamente querido: el hogar, la familia, la comunidad. ¿Qué hace usted por su familia, por su hogar, por usted mismo? No podrá hacer nada de valor eterno por nadie si no tiene a Cristo en su corazón. Desde el programa anterior estamos estudiando la vida de Nehemías para saber cuál es el remedio para el desánimo. Nehemías dio pasos muy concretos al respecto. Primero, armó a su gente dándoles espadas, lanzas y arcos, a más de las herramientas que tenían para el trabajo que iban a realizar. Segundo, animó convencidamente a los judíos que le iban a ayudar en la reconstrucción del muro y de las puertas de Jerusalén. Escúcheme, en nuestros países, a nosotros los cristianos, no nos queda mucho tiempo de libertad para testificar, para obrar, para marcar la diferencia. Es poco menos que increíble lo que autoridades liberales y ateas están haciendo para irnos quitando poco a poco nuestras libertades religiosas. Y cuando reconstruimos los deteriorados muros de la moral, de la ética, del sentido común, no solo estamos reconstruyendo muros, estamos reconstruyendo vidas, familias, hogares. Y algunos me dirán: Pastor Rogers, no es nada emocionante el construir paredes y no es nada fácil el levantar fondos para construir algo. ¿Sabe? Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero permítame decirle algo muy personal. Cuando construyo algo, yo no estoy pensando en mí. Estoy pensando en mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos. Estoy pensando en los innumerables hermanos y hermanas que tengo en Cristo. Estoy pensando en mis vecinos, de manera especial aquellos que todavía no conocen al Señor Jesucristo como Salvador personal. En otras palabras, estoy pensando siempre en mi prójimo, porque considero que como cristianos estamos en el negocio de representar a Cristo para que transforme vidas. Y creo que eso es lo que Nehemías está diciendo. Miren más allá de los muros, de las puertas. Miren el propósito de la obra. Tenemos un trabajo que hacer. Y no estoy hablando de ladrillos y cemento. Estoy hablando de personas de carne y hueso. Nehemías animó a su gente. Y oro para que yo, este mismo momento, esté animando a muchos de ustedes. ¿Se puede imaginar lo que sucedería si todos los cristianos en todas partes del mundo
se animaran, se entusiasmaran, vieran la labor que tiene que ser realizada y se decidieran a ocupar el lugar que les corresponde en la labor que hay que hacer, los resultados serían increíblemente sorprendentes. El filósofo cristiano C.S. Lewis escribió una de las más conmovedoras cosas que he leído. Él dijo: el amar verdaderamente es ser vulnerable. Ame y con seguridad su corazón será estrujado y quebrantado. Si usted quiere mantener su corazón intacto, no se lo dé a nadie, ni siquiera a su mascota. Envuélvalo cuidadosamente con sus pasatiempos y pequeños lujos. Evite cualquier complicación y póngalo bajo llave en el ataúd de su egoísmo. Pero en ese ataúd seguro, oscuro, carente de aire puro, su corazón cambiará. No se romperá, se volverá irrompible, intangible e irredimible. Aparte del cielo, el único lugar en donde usted estará perfectamente seguro de los peligros del amor es el infierno. Punzantemente doloroso párrafo, ¿no le parece? Pero piensa en eso. Hay miles de personas que no quieren involucrarse en nada. No quieren correr ningún riesgo. Quieren vivir para sí mismas, como si Cristo nunca hubiera venido o existido. O peor aún, como si Cristo nunca hubiera sacrificado su propia vida. Pero Nehemías prácticamente les dice a los suyos: piensen en los demás. Corran el riesgo de amar. No guarden su corazón en un pequeño y seguro ataúd, aunque lo adornen con lujos y placeres. Y aunque cuesta el amar, amar es algo que siempre vale la pena. ¿Qué más hizo Nehemías? Bien, veamos el verso 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿No se alegra usted de tener un libro que le dice qué es lo que el enemigo está haciendo? Lo interesante es que el enemigo sabe que nosotros sabemos lo que él trama. ¿Y qué es lo que Nehemías hizo? ¿Qué es lo que Nehemías dijo? Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Usted sabe cuál es uno de los remedios para el desánimo? El trabajo. Así de simple y sencillo, el trabajo. No espere hasta que sienta que quiere hacer lo que debe hacer. Usted no puede esperar a sentir algo para hacer el trabajo de Dios. Haga el trabajo de Dios y entonces sentirá algo. Otro de los remedios para el desánimo es no mirar la obra en su totalidad, sino concentrarse en la parte, en la porción que Dios le ha asignado a usted. Y hágala hoy. No piense que la carga es demasiado grande para usted. Pudiera ser que usted no sea lo suficientemente grande como para llevar esa carga, pero Dios le dará la fortaleza necesaria para llevarla. ¿Pero qué más hizo Nehemías? Verso 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. En otras palabras, tenían sus herramientas de trabajo en una mano y en la otra sus armas para la batalla, construyendo y batallando al mismo tiempo. Y así debe ser una genuina iglesia del Señor. Tristemente hay iglesias que tienen temor de hablar contra el pecado, contra lo malévolo, contra las perversiones y abominaciones de cualquier tipo. No quieren herir los sentimientos de nadie, y tratando de complacer a todos, terminan complaciendo al diablo más que a Dios. Otras iglesias, en cambio, pelean y atacan a todos y a todo. Son extremistas y fanáticas, y aunque sea una cosa buena, cuando se la lleva a extremos de fanatismo, se vuelve totalmente mala. En la iglesia debe haber balance, construyendo y batallando, la espada en una mano y la herramienta de trabajo en la otra. Si usted es miembro de alguna iglesia, oro que
no sea una congregación negativa o extremista. Pero también oro para que no sea una iglesia acomodaticia, tratando de complacer a todos menos a Dios. Oro para que usted tenga una iglesia en donde se predique y se enseñe todo el consejo de Dios, o sea, lo que las Escrituras dicen y enseñan, y no lo que los hombres, por intereses personales, que generalmente son financieros, enseñan y predican. ¿Cuál es otra forma de curar el desánimo? Veamos el verso 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Ahora ponga atención al verso 29. En el lugar en donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Y cómo es que Dios peleó por ellos? Cuando la gente de Dios se junta y permanece unida, suceden cosas maravillosas. Cuando estamos unidos con un propósito definido y un propósito agradable delante de Dios. En el Salmo 133:1 leemos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No hay ningún sustituto para ese habitar armoniosamente juntos. Esa es la razón por la cual el escritor de Hebreos dice, no dejando de reuniros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Esto quiere decir, nos reunimos para alabar y adorar a Dios ciertísimamente, pero también para mostrarnos afecto mutuo, consideración y animarnos, estimularnos los unos a los otros para el amor y las buenas obras. Escuche, este ministerio radial no debe ser sustituto para su asistencia a su respectiva iglesia. Este ministerio radial es primordialmente para aquellos que por razones físicas, de salud, no pueden ir a sus congregaciones, y para aquellos que no son salvos todavía. Pero nunca lo tome como sustituto o como pretexto para no ir a la iglesia. Y no faltará quien me pregunte, Pastor Rogers, ¿cuál es la diferencia? Yo puedo oír sus mensajes estando en casa. Bien. Por favor, busque Mateo 18, verso 20. Son palabras de Jesús. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay un sentido de la presencia del Señor cuando nos reunimos como hijos e hijas de Dios, que es diferente a cuando estamos reunidos en casa como familia, y mucho más significativo de lo que experimentamos cuando nos reunimos socialmente. Nehemías sabía esto. Por eso reconoció que durante el trabajo en el muro estaban físicamente separados los unos de los otros. Por eso, al sonido de la trompeta, todos debían reunirse para estar juntos. Hay veces que necesitamos estar juntos para recibir información. Hay veces que necesitamos estar reunidos para recibir palabras de inspiración, de exhortación, de amor. Escuché de un joven que estaba enamorado de una muchacha y le escribió una carta diaria por 2 años. Pensó que esa era una buena manera de cortejarla. Una carta de amor cada día por 2 años. ¿Sabe lo que pasó? Ella terminó casándose con el cartero. Es que no hay sustituto para aquello de estar ahí. No hay sustituto para el contacto personal. ¿Para qué reunirnos? Para exhortarnos los unos a los otros, para animarnos mutuamente cuando estemos desanimados. Y si alguien me pregunta si alguna vez he estado desanimado, debo confesar que algunas veces he estado cansado en el trabajo, pero no del trabajo. Y quiero que entienda bien esto, porque muchas veces podemos cansarnos en el trabajo, pero no cansarnos del trabajo que realizamos. Las dos cosas son totalmente diferentes. En lo personal, cuando estoy cansado en el trabajo y algún miembro de mi familia o alguna persona en la iglesia me dice, Adrián, o pastor, estoy orando por usted, eso me anima más de lo que usted se puede imaginar. Y como yo lo entiendo, no creo que es solo una bonita sugerencia o una buena idea aquella de estar juntos, de congregarnos.
Yo creo que es un mandamiento, porque es algo que como hijos de Dios debe distinguirnos. ¿Qué más hizo Nehemías? Veamos los versos 21 al 23. Nosotros, pues, trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Qué significa todo esto? Entre otras cosas, que Nehemías, después de haber dado armas a su gente y haberles animado y desafiado, también les amonestó, les advirtió que tengan cuidado, les dijo que no debían estar deambulando fuera de la muralla una vez que ha caído la noche. ¿Lo ve? Hay un hermoso balance en lo que Nehemías hizo. Hizo lo mismo que hizo Pedro cuando dijo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nehemías les puso sobre aviso, les advirtió acerca del enemigo. Yo sé que el diablo quiere detener la obra de Dios, y él está listo para hacerlo a la menor señal de nuestro desánimo. Me gusta lo que un hombre le dijo a su amigo en relación con cierta responsabilidad: no la dejes, no te calles, no retrocedas hasta que la hayas terminado por completo. Yo creo que ese fue el consejo de Nehemías, no solo para su gente en el Antiguo Testamento, sino también para nosotros en este siglo en el cual vivimos. Seamos sobrios y vigilantes. Mantengamos nuestras rodillas en tierra y nuestra mirada en Jesús y en su palabra. Mantengamos vivo y efectivo el amor entre nosotros. Seamos temerosos del pecado y nunca dejemos de lado la armadura de Dios. No seamos descuidados. No tratemos las cosas de Dios a la ligera o con apatía. Creamos en Dios y a Dios. Y si así lo hacemos como hijos suyos, veremos realizados grandes acontecimientos. La cosa más emocionante de la vida es ser parte de una iglesia cristiana, bíblica, cristocéntrica y neotestamentaria. Una iglesia que tiene una labor y que la ejecuta con una espada en una mano y con una herramienta en la otra. Y por encima de todo esto, la gloria de Dios. ¡Qué poderosa arma es en las manos santas de Dios una iglesia neotestamentaria! Yo no sé de usted, pero en lo que a mí se refiere, yo estoy feliz de estar eslabonado a una causa que vale la pena. Tantas y tantas personas no hacen más que trabajar para ganar el sustento que le permitirá seguir trabajando para seguir ganando el sustento. Es un triste círculo vicioso. Solo Dios puede dar significado y propósito a lo que hacemos, porque lo hacemos como para Dios, no como para los hombres. Ernesto Hemingway fue un extraordinario escritor, ganador del Premio Nobel de Literatura, quien terminó suicidándose. Él escribió una de las más trágicas declaraciones que jamás haya leído, y la voy a citar textualmente. Dijo: la vida no es más que un sucio truco, un corto viaje de la nada hacia la nada. No hay remedio para nada en la vida. El destino del hombre en el universo es como una colonia de hormigas en un tronco que se quema. ¿Cómo contrastan estas palabras con lo que Jesús dijo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amigo, yo no soy una hormiga en un tronco ardiendo. Soy un hijo de Dios, destinado para estar en la gloria. Y que en el trayecto desde aquí hasta allá, estoy teniendo un tiempo realmente maravilloso. Es más, yo sería un cristiano aunque no hubiera ni cielo ni infierno, solo por el placer de conocer al Señor Jesucristo en esta vida. Si usted está cansado de sentirse como una hormiga en tronco ardiente, ¿qué tal si le digo que usted es de sangre real, es un hijo de Dios y coheredero con Cristo de todo cuanto existe en el universo? Esto será una realidad en usted si tiene a Cristo en su corazón.
Si aún no le conoce como su Salvador personal, no quisiera hacer esa decisión ahora mismo. Yo voy a orar una sencilla oración para que le sirva de guía. Eterno Dios, te doy gracias por este mensaje que he tenido la oportunidad de escuchar. Gracias por abrir mi entendimiento espiritual. Me reconozco pecador delante de ti y vengo en busca de tu perdón y tu ayuda. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios que pusiste tu vida como pago por la culpa de mis pecados. Ten la bondad de ser mi Salvador y mi Señor desde este momento. Te recibo en mi corazón. Perdóname, límpiame, sáname, sálvame.